Las imágenes que acaban de ver nos presentan un tiempo nuevo, una etapa nueva en la investigación del fenómeno extraterrestre. Por primera vez, estas entidades nos conceden la dignidad de la inteligencia, del discernimiento. No nos mandan un profeta, ni nos mandan un iluminado, tampoco un contactado, que ahora está de moda. Nos mandan fractales, dibujos, hechos sobre los campos de cereal, sobre todo de Inglaterra, aunque ahora ya salen en todo el mundo. Este fenómeno comenzó en los años 70, más o menos, 78, por ahí. Y ha dado mucho que pensar a los investigadores. Es un fenómeno nuevo, nos ha pillado un poco descolocados. Antes era fácil, había que escuchar al enviado de los dioses y hacer un análisis. Ahora no hay intermediarios. Este fenómeno nos presenta unos nuevos conceptos de interpretación, una nueva etapa. Yo le llamo la etapa de Acuario. Estamos comenzando la era de Acuario y el mensaje, la comunicación, la forma de entender a los supuestos dioses no es como antes. Estos fractales, estos agroglifos, nos dicen que tenemos que emplear la ciencia, la observación, la inteligencia y sobre todo la cooperación. ¿Por qué? Porque uno solo no los puede interpretar, en la medida que a través de ellos podemos ver conceptos astrofísicos, matemáticos, químicos, biológicos, incluso pseudoespirituales o advertencias de llamada. Una cosa apasionante, algo que jamás había ocurrido en la historia de la humanidad. Probablemente nos hayamos hecho maduros, por lo menos en lo científico. Tengo dudas de que en lo moral y en lo ético hayamos alcanzado algún nivel aceptable. Pero en lo científico, en lo racional, en la observación, este fenómeno de los círculos de Inglaterra nos presenta un tiempo nuevo. El documental que les presentamos ahora a continuación se ha hecho con la colaboración de nuestro equipo de trabajo. Hemos cogido 2 o 3 temas al azar porque analizar el fenómeno de los círculos de Inglaterra nos llevaría muchísimas horas de trabajo. Hay miles y miles de círculos o de fractales o de dibujos que nos pueden emplear todo nuestro tiempo, todo tipo de especulaciones. Por tanto, este documental va a hablar de un tiempo nuevo. Nos va a decir además cómo debemos abordar las nuevas comunicaciones de las entidades superiores. Sin más, les dejo con el documental. A lo largo de la historia del hombre, los dioses emplearon diversas maneras de enviar sus mensajes o recomendaciones. En la antigüedad eran los profetas, los psíquicos o los iluminados los que captaban el mensaje de nuestros padres creadores y lo transmitían al pueblo con más o menos fidelidad. En los últimos tiempos, los contactados realizan esa función de canalización de los que ayer se llamaban ángeles y hoy son extraterrestres. Pero los miles o millones de años de una mayor evolución de estos sobre nosotros no facilita entenderles. Es por eso que la canalización o captación de sus mensajes siempre se ve alterado por los mentalismos, prejuicios y concepciones de quien los recibe. Por otra parte, el marcado espíritu de manada que tiene el ser humano, impreso en su instinto primordial, hace que estos receptores de dicha información sean adorados o reverenciados como mesías, generando sectas, religiones y cultos, anteponiendo el mensajero sobre el mensaje. Hasta los años 70, personajes como Van Tassel, Adamski, Howard Menger o Siragusa ejecutaron sus sagradas misiones como contactados o canalizadores de los extraterrestres que nos visitaban. Y sus mensajes incorporaban citas religiosas mezcladas con amonestaciones y recomendaciones sobre el peligro del empleo de la energía atómica o profecías sobre la subida de las aguas, guerras mundiales
o fines del mundo. Toda esta parafernalia del contacto incorporaba errores, malentendidos y subjetivaciones que con el paso del tiempo nos provoca una sonrisa y una cierta frustración. Pero a partir de 1978 comienza una nueva era extraordinaria donde la tecnología de la comunicación, las antenas parabólicas y un poco más tarde Internet propician una información instantánea enriquecida por imágenes y medios audiovisuales extraordinarios. Y los viejos profetas contactados e iluminados son sustituidos de un plumazo por lo que se ha venido en llamar los círculos de Inglaterra o crop circles, con imágenes y fractales de una belleza extraordinaria, repletos de conceptos matemáticos, geométricos y cosmogónicos, enviados al parecer por entidades extraterrestres y proyectados desde sus máquinas voladoras a los campos de las cosechas de cereales de Inglaterra en un principio y posteriormente en toda Europa y diversos lugares del mundo. Al parecer, unas extrañas bolas blancas volando sobre los campos proyectan las imágenes en segundos. Esta tecnología alucinante parece ser de razas extraterrestres que nos visitan con una tecnología extraordinaria. Los testimonios visuales, los vídeos y las declaraciones de los que presenciaron dicho fenómeno no dejan lugar a dudas. Aunque efectivamente se han dado burdas falsificaciones de los llamados agroglifos, la verdad es que su diseño, lenguaje y ejecución está fuera del alcance de los seres humanos. En mayor medida, porque en los años 70, que es cuando aparecen por primera vez, no existía el GPS, y por otra parte, sus dimensiones, en algunos casos de cientos de metros, resulta imposible reproducirse con tanta precisión sin la referencia de un satélite o por lo menos de un observador aéreo. Incluso en casi todos los casos se necesitaría de muchas horas o incluso días enteros con bastantes operarios para conseguir lo que los ovnis realizan en segundos. Estamos, por tanto, ante un fenómeno de información directa sin intermediarios y, por tanto, no mentalizada o subjetivada por el contactado o iluminado de turno. Estamos, en consecuencia, en una tecnología del futuro que comienza a adentrarnos en una nueva relación o comprensión del fenómeno extraterrestre. Pero esta nueva etapa nos exige un esfuerzo de inteligencia, de discernimiento y de investigación, mientras que en el pasado era el dogma, el fanatismo y la fe lo que nos trasladaba un dudoso mensaje de tipo mesiánico o pseudo-espiritual en manos de un profeta o iluminado, donde era imposible el contraste o el discernimiento, pues al contactado se le reconocía por parte de todos sus seguidores tener el apoyo del poder superior y con esa licencia y nombramiento podía hacer y deshacer a su antojo. El salto cualitativo del fenómeno de los círculos de Inglaterra en el fenómeno del contactismo es extraordinario, pues por primera vez los seres superiores nos proponen un lenguaje que requiere de inteligencia, deducción, análisis y sobre todo cooperación de expertos, puesto que dichos agroglifos o fractales no están a la altura de ningún iluminado y sobre todo no requiere de la fe ni de las amenazas de ir al infierno o ser o no elegidos. Los círculos de Inglaterra es la expresión más pura de los comienzos de la era de Acuario. Acuario es un signo cuya esencia es la inteligencia, la investigación y la cooperación. Definitivamente dejamos atrás, afortunadamente, la esencia de la era que se agota de Piscis, caracterizada por el héroe, el Mesías, las sectas, las religiones y la fe. Como cita la Enciclopedia del Misterio,
Los llamados círculos de Inglaterra, realizados sobre los campos de cereal, tienen características propias que descarta la injerencia de manipuladores o falsificadores. Por citar algunos ejemplos, los círculos se producen repentinamente, como máximo en pocas horas y a veces en minutos. Los testigos oculares han descrito formaciones realizadas en pocos segundos por una fuerza invisible que se movía con sorprendente velocidad pero sin dañar las plantas. Asimismo, testifican haber oído un sonido fuerte. Las plantas afectadas presentan alteraciones electromagnéticas o anomalías químicas inexplicables. Los surcos que dibujan los círculos en el cereal o en la hierba se forman por un aplastamiento de las plantas, sin rotura de los tallos. Estos se inclinan en ambos sentidos, entrelazándose. Se ha informado ampliamente que las plantas de las formaciones se doblan justo en sus nodos naturales y quedan a 90 grados de su posición normal. Germinación anómala. Cuando un agrograma aparece en el cultivo joven, sus semillas germinan y crecen 5 veces más lento que lo usual. Cuando un agrograma aparece en un cultivo maduro, sus semillas germinan y crecen 5 veces más rápido que lo habitual. En el suelo de muchos círculos de trigo fueron hallados grandes cantidades de magnetita, a veces más de 800 veces sobre la cantidad normal. Recientes estudios geológicos han mostrado un incremento en el grado de cristalización, el más grande ordenamiento de los átomos, en minerales arcillosos presentes en suelos de círculos de trigo. Hay numerosos reportajes de fallas en el funcionamiento de equipos electrónicos y de brújulas que giran fuera del control en el interior de los círculos y también por encima de ellos cuando se pasa volando en una aeronave. Fueron afectados relojes, teléfonos móviles, baterías y cámaras. Muchas formaciones y dibujos circulares aparecen en medio de campos bien alejados de los caminos de acceso y circulación de carreteras. Diversos efectos fisiológicos han sido reportados por las personas, alteraciones menstruales, efectos endocrinos y curaciones de algunas enfermedades como artritis y reumatismo. A partir del año 1990, la situación cambió drásticamente. Los crop cycles pasaron a ser tan concurrentes que se convirtieron en una atracción turística. Una oleada de formaciones de cosecha surgió en Europa, existiendo aproximadamente 500 de ellos en el año 1990. Los años siguientes trajeron miles de ellos, enmarcándose así la etiqueta paranormal que está relacionada en este intrigante fenómeno. Reiterando lo antes dicho, mientras que en el pasado la información era recibida e interpretada por el profeta o contactado de turno, normalmente seres con poca o escasa formación científica, esta nueva forma de recibir la información de los dioses requiere de inteligencia, conocimientos científicos en diversas ramas del saber como la ingeniería, la genética, la química, la física o la astronomía, puesto que las figuras representadas en los diseños observados contienen lenguaje binario, fórmulas químicas y diseños cosmogónicos de una alta calidad científica. Si queremos adentrarnos en su comprensión definitiva, será necesario emplear grupos de trabajo interdisciplinarios de alta preparación científica. Abordar el tema de los agroglifos nos puede emplear miles de horas de análisis y seguramente no terminaríamos de entenderlo del todo.
vamos a centrar nuestra investigación en dos líneas de trabajo diferentes pero complementarias. En 1987, los antiguos dioses Ra, Rama y Quetzalcóatl hicieron su aparición en Panamá utilizando un testigo al que le dictaron un mensaje que de ninguna manera podía digerir, pues era analfabeto. Nuestro equipo de estudio estaba esperando la llegada de estos seres, puesto que habíamos iniciado 2 años antes una investigación bautizada con el nombre de Clave 33, cuya génesis y pormenores se plasmaron en un libro posterior de divulgación gratuita que podéis bajar de nuestras páginas de Internet. Aquel testigo fue enviado desde Panamá a nuestra casa para que recibiéramos toda su experiencia y el mensaje recibido con el objetivo de ser divulgado, como así lo hicimos. A semejanza de los círculos de las cosechas, nosotros recibimos en una escritura binaria, punto raya, un mensaje en una de nuestras casas mediante un bolígrafo que escribió solo, sin intervención humana, ratificando cuanto estábamos viviendo en torno a la llegada de los dioses y los próximos acontecimientos que iban a darse en el planeta. Fueron numerosos los testimonios y los apoyos y dictados que recibimos de estas inteligencias superiores, imposibles de abordar en este vídeo por ser muy extensas. El mensaje de estos seres era categórico. Hacia el año 2011 o 12, coincidiendo con las profecías mayas, se produciría una catástrofe en el planeta. Por otra parte, el calendario maya sugería un momento decisivo en la evolución humana que se popularizó como un fin del mundo. Se esperaban emisiones solares de una gran magnitud, puesto que nuestro astro, al estar alineado con el centro galáctico, recibiría tal energía que sencillamente podía aniquilar a toda la raza. El mensaje decía que estos seres se verían obligados a preservar a la humanidad, por lo que preveían un rescate para llevarnos a otro sistema solar. Aquello era contundente. Pero en 1987, fechas de estos acontecimientos, faltaban 24 años para tales profecías, por lo que nos relajamos ante la inminente llegada de lo que podía ser el fin del mundo, como recogían las citadas profecías. El clima de cambio del año 1987, popularizado por el profesor Argüelles con el nombre de la convergencia armónica, parecía indicar que algo comenzaba a cambiar en nuestro planeta. Incluso en el inconsciente colectivo existía la información de que algo se produciría en los próximos años. Un grupo de muestreo de unas 25 personas en progresión hipnótica hacia el futuro, a cargo del famoso hipnólogo Richard Bru, detectó en forma unánime una supuesta catástrofe proveniente del Sol que obligaba a los seres humanos a llevar trajes plateados, gafas y atuendos para defenderse de dicha radiación solar. En los primeros meses del año señalado 2012, los periódicos del mundo entero anunciaban un periodo de tormentas solares de alta magnitud a lo largo del año que produciría, entre otras cosas, alteraciones de las ondas electromagnéticas, apagones e interferencias en las señales de los móviles, satélites e Internet. Los servicios civiles de los países occidentales recibieron instrucciones para afrontar la crisis. Si todo este clima ocurría a nivel de la calle, la preocupación de los servicios secretos de las grandes naciones, alertados por los asesores científicos, tuvieron que estar francamente preocupados, hasta el punto que después de ese año y en los sucesivos se dieron actuaciones anómalas por parte de los gobiernos que culminaron con la promulgación de una ley que regulara las catástrofes de las tormentas solares que el presidente Obama exigió
poco antes de dejar la presidencia. En la misma medida, varios gobiernos como el alemán y el sueco, a partir de ese año, recomendaron a los ciudadanos tener un retén de comida y primeros auxilios ante posibles catástrofes de esta naturaleza. Hace más de 5.000 años, los seres del espacio enviaron a Noé para advertir de la subida de las aguas y le indujeron a construir un arca para salvarse. Ahora, sin intervención de profeta alguno y dirigidos a nuestra inteligencia y análisis, sin imposición ni interferencia en nuestra civilización, estas inteligencias envían unos agroglifos para que tomemos medidas ante esas posibles tormentas solares. Emisión solar del 25 de julio del 2001 en Gog-Magog Hill. El 5 de junio del 2009, en Silbury Hill, aparece un agroglifo que parece indicar una posible explosión solar afectando a un planeta, quizás el planeta Tierra. La representación parece indicar tal posibilidad. Algunos investigadores, como el experto en esta materia Vicente Fuentes, relaciona esta representación con el propio Quetzalcóatl, en la medida que aparece un penacho de plumas sobre la cabeza de ese dios. Realmente la intuición de algunos investigadores no anda desencaminada, puesto que en 1987 fue el propio Quetzalcóatl el que nos trasladó el mensaje nítido de la posible catástrofe de nuestro sistema solar para el 2011-2012. El mismo autor, con una sagacidad extraordinaria, alude al agroglifo del 25 de julio del 2010 en Rundway Hill, donde apareció un diseño pentagonal que parece recordar a la simbología del peligro biológico. ¿Nos están advirtiendo los extraterrestres del citado peligro de la posible tormenta solar? Pero estos mensajes gráficos no solo nos hablan de un inminente peligro, sino de la prevención que debemos utilizar para afrontar dicha tormenta solar. El 23 de julio en el mismo lugar, Rundway Hill, aparece algo insólito, algo que marca un antes y un después en la comunicación con estos seres. Puesto que no se trata de la monserga acostumbrada de los contactados de recomendaciones espirituales o de cuestiones místicas, sino de la representación nítida de la fórmula de la melatonina. Un mensaje, por tanto, dirigido a un determinado nivel científico que descarta cualquier manipulación de ningún mesiánico o iluminado. ¿Nos están diciendo que tenemos que tomar melatonina? Estos seres, ante la posible llegada de una tormenta solar de tal magnitud, nos están diciendo que la melatonina, que es la hormona segregada por la glándula pineal, se verá seriamente afectada, puesto que esta sustancia es sensible a la luz y aunque no se tienen estudios clínicos de su comportamiento en una tormenta solar, todo parece indicar que si nuestro cerebro detecta la emisión de dicha tormenta aún en plena noche, la producción de melatonina, que se segrega precisamente en ausencia de luz, se vería alterada hasta el punto de no segregarse, con un sinfín de efectos secundarios graves para el funcionamiento de toda la cascada hormonal y la glándula pineal, que según diversas fuentes es la llave de la conexión con el espíritu. Este mensaje es ya en sí mismo insólito y extraordinario, pero insisten en igual modo y manera enviándonos ni más ni menos que la fórmula del ácido retinoico, un derivado de la vitamina A, realizado con una gran maestría y un concepto muy inteligente. Este compuesto es necesario para el adecuado desarrollo de varios mecanismos en el cuerpo, incluido el funcionamiento de la piel, del revestimiento del tracto digestivo, de las células de la sangre y de la función cerebral. Tenemos que volver a felicitar al señor Vicente Fuentes, puesto que con una gran sagacidad postula la idea de que estos seres nos están avisando de una posible tormenta solar y la fórmula más saludable de prevenirla. Los agroglifos fueron apareciendo gradualmente antes de la llegada del 2012, fecha en la que se cumplía el calendario maya.
y no pasó nada. ¿O sí pasó y no nos enteramos? Como hemos publicado en otras tantas ocasiones, en el 2012 una astronave varias veces del tamaño de la Tierra se acercó al Sol y con una acción continuada descargó el potencial agresivo de la eyección solar que podría habernos matado. Este hecho es el milagro más grande de la historia de la humanidad, puesto que es imposible desde el punto de vista físico y astrofísico que una esfera de este tamaño penetre en nuestro sistema y actúe sobre el Sol sin que se destruya nuestro sistema solar. Pero no solo fue esa esfera, sino otras tantas actuaciones de seres con una tecnología infinita comenzaron a intervenir de una manera decisiva, preservando la raza humana. ¿Fallaron las entidades extraterrestres que nos advirtieron de tal peligro? Estos seres y nuestros padres genéticos del 87 no sabían que, llegadas las fechas críticas, una astronave de unas dimensiones gigantescas, que simbólicamente en los textos sagrados se cita como la Nueva Jerusalén, salvaría la vida a la humanidad y preservó la continuidad de la especie. Lo que nos hace pensar que por encima de estos seres creadores de vida de una altísima evolución, existe todavía otra entidad mayor que, gobernado por otra lógica superior, actúa rompiendo las profecías e imponiendo su ley por encima de las otras jerarquías extraterrestres. En esta segunda parte nos vamos a centrar en el análisis de un agroglifo que quizá nos esté dando la respuesta al mensaje enviado por Carl Sagan y Frank Drake en 1974 a través del radiotelescopio de Arecibo. Aquel mensaje, enviado en forma binaria, al parecer ha tenido una clara respuesta de parte de los extraterrestres. Veamos dicha investigación, porque es apasionante. Era la mañana del 21 de agosto del 2001. A unos 200 metros del observatorio de Chilbolton, en la localidad Wherwell de Hampshire, Inglaterra, aparece en un campo de trigo un agroglifo que no pasó desapercibido para los investigadores. El mensaje que contenía el agroglifo estaba impreso en el mismo sistema binario, igual al que enviaron Carl Sagan y Frank Drake a las estrellas desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974. Creemos que lo que quiere decirnos este agroglifo es dar respuesta al mensaje de radio enviado. Somos conscientes que las figuras y signos de los agroglifos encierran un gran misterio en cuanto a su significado, su mensaje y sus autores. Autores no terrestres, ya que por su complejidad, lugar y precisión es imposible que la mano del hombre pueda hacer dichos agroglifos. En este caso, como en otros muchos, nos asombra ver impreso unas figuras muy precisas, también ver el rostro de un ser desconocido, que algunos opinan que se trata de un ser extraterrestre. La decodificación de este agroglifo no resultó ser muy complicada, pues seguía el mismo esquema diseñado por Carl Sagan y Frank Drake, que entonces era director del observatorio de Arecibo. Recordemos que el 16 de noviembre del año 1974, el SETI decidió enviar un mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo. Este mensaje consistía en 1697 impulsos en código binario y se precisó de 3 minutos para ser transmitido en la frecuencia de 2380 MHz. El mensaje daba información detallada de quiénes éramos y de nuestro planeta.
El gráfico contenía 73 filas de 23 pedazos por fila, hecho en código binario con la finalidad de que fuera fácilmente interpretado por cualquier inteligencia extraterrestre. Esta señal fue dirigida al universo, al cúmulo estelar globular M13, Messier 13, que se encuentra aproximadamente a 25.000 años luz de distancia de la Tierra y tiene a su alrededor 400.000 estrellas en la constelación de Hércules. La señal fue enviada de manera que si por casualidad había un radiotelescopio como el de Arecibo de 20 teravatios, 1 billón de vatios de potencia, en cualquier lugar de la galaxia, conseguiría recibir el mensaje sin dificultad y en perfectas condiciones. El mensaje fue enviado en código binario, en forma de tarjeta perforada que presentaba los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, componentes del ADN del Homo sapiens, especie que enviaba el mensaje. Las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN, el número de nucleótidos en el ADN y su estructura helicoidal doble, la figura de un ser humano señalando su altura y la población que en esos momentos habitaba en el planeta Tierra, el sistema solar y una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su diámetro. Sabiendo que este mensaje necesitaría de 25.000 años para llegar a su destino, la posible respuesta tardaría otros tantos años más, se calculó que no llegaría hasta el año 51.974. Por lo tanto, este hecho se consideró como una demostración de los logros tecnológicos humanos por establecer un contacto real con seres extraterrestres. Ahora vamos a analizar el mensaje enviado desde Arecibo y lo vamos a contrastar con el recibido en Chilbolton. Primero, en la primera línea del mensaje están escritos los números del 1 al 10 en formato binario. Aun conociendo el formato, la codificación de los números es un tanto engañosa. Para leer los 6 primeros dígitos, ignorar la fila inferior y leer como 3 bytes desde arriba hacia abajo. Para los dígitos 8, 9 y 10, la lectura es algo diferente, pues tiene una columna adicional a la derecha de cada uno. A la izquierda en la fotografía real, puesto que el mensaje está invertido. Un método bastante ingenioso, pues coloca un 1 en la posición de la derecha para indicar el acarreo y lo demás lo coloca igual como si del 0, el 1 y el 2 se tratase. Segundo, los números 1, 6, 7, 8 y 15 representan hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo respectivamente. Estos son los componentes del ADN. Tercero, los nucleótidos en código. Desoxirribosa, C5OH7. Adenina, C5H4N5. Citosina, C5H5N2O2. Desoxirribosa, C5OH7, tercera línea. Fosfato, PO4. Fosfato, PO4, cuarta línea. Desoxirribosa, C5OH7. Timina, C5H5N3O. Guanina, C5H4N5O. Desoxirribosa, C5OH7, quinta línea. Fosfato, PO4, sexta línea. Cuarto, la hélice doble del ADN, la barra vertical, representa el número de nucleótidos, séptima línea. Quinto, el elemento de centro representa al humano. El elemento de la izquierda, su altura media de 1764 milímetros. Esto corresponde al 14, escrito de forma horizontal, multiplicado por la única medida de longitud que aparece en el mensaje, que no es ni más ni menos que su longitud de onda de 126 milímetros.
El elemento de la derecha representa el tamaño de la población humana, codificado en 32 bytes, 4.292.853.750, octava línea. Sexto, el sistema solar, el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y también Plutón. La Tierra aparece desalineada para mostrar de dónde vino el mensaje, novena línea. El número de puntos se refiere al tamaño del planeta en cuestión. Séptimo, la última parte representa el radiotelescopio de Arecibo con su diámetro, 2430, que multiplicado por la longitud de onda da 306,18 metros. Son muchos los investigadores y científicos que en los últimos años prestan su atención a los círculos de las cosechas. Debido a su complejidad, muchos lo ligan al fenómeno extraterrestre. Este agroglifo medía aproximadamente 100 metros de longitud y su mensaje era muy similar al enviado desde Arecibo. Este presentaba ligeras variantes, por lo que no resultó difícil traducirlo, ya que venía en el mismo lenguaje binario que el mensaje original. Como podemos ver, aparecen dos agroglifos. Uno de ellos es un rectángulo con el mismo código binario, pero con distinta información a la utilizada por Carl Sagan para el mensaje de Arecibo. El otro es un cuadrado con una imagen pixelada que parece ser el rostro de un supuesto extraterrestre. Ambas imágenes muestran el mismo orden en los números del 1 al 10, dándonos a entender que comprenden el mensaje en un lenguaje matemático. Veamos ahora el mensaje de Chilbolton. Primero, ambas muestran el número atómico de los elementos básicos, dando por hecho que poseen conocimiento de química y física. Segundo, en su mensaje nos muestran su fórmula química de composición de estos humanoides, que además de los elementos que posee el ser humano, ellos poseen silicio en su estructura genética. Tercero, como podemos ver, la figura del ser humano es diferente y es sustituida por la figura de un humanoide de cabeza más grande y de baja estatura. La medida promedio de este ser es de 1,20 metros. Cuarto, la doble hélice del ADN humano es sustituida por una triple hélice de ADN. Quinto, cuando enviamos el mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo, la población humana era de unos 4.000 millones. En su mensaje nos dicen que la población de la raza que contesta el mensaje es de 24.000 millones. Sexto, nosotros dijimos que habitábamos el tercer planeta de este sistema solar. Ellos nos dicen que habitan el tercero y cuarto mundo de su sistema solar. Existe una desconcertante imagen en forma de cruz que hasta la fecha sigue siendo polémica su descripción, pues la representación de este símbolo sería desde un sistema planetario cuádruple hasta 4 objetos artificiales insertados en su sistema solar. Séptimo, en la parte final del mensaje, ellos describen las dimensiones de la antena con la que habrían transmitido la respuesta. El 15 de agosto del año 2002, en Chilbolton, en Winchester, se recibió un agroglifo, un mensaje de una naturaleza extraordinaria. Un extraterrestre, quizá un gris, que es el que más conocemos y el que más se ha divulgado en el fenómeno de la investigación extraterrestre, aparece en uno de los campos de cultivo y además al lado suyo un mensaje binario. Es alucinante. ¿Puede ser cierto? ¿Se trata de una broma? Parece que no. ¿Por qué? Porque los mensajes recibidos en este caso, en el 2002, siguen la misma lógica de los anteriores investigados, el mismo lenguaje binario y además una serie de conceptos que, como he dicho antes, están fuera del alcance de la mayoría de los seres humanos. Vamos, por tanto, a ver qué nos cuentan los extraterrestres grises o de otra naturaleza, de otra raza. Veámoslo.
Este diseño fue desacreditado y recibió numerosas críticas y acusaciones de haber sido realizado por un bromista o por personas guasonas del fenómeno ovni. Pero si consideramos todo lo expuesto y vemos que toda la información es vertida a través del código binario, tenemos que considerar que este agroglifo tiene la misma seriedad que los anteriores. El disco que vemos corresponde a una codificación en números binarios de ceros y 1 de un mensaje cifrado. La traducción de este mensaje binario a letras deja una transmisión en inglés, el idioma más hablado de la Tierra, y resulta a todas luces desafiante. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose, 0x07. Y hasta aquí lo que queríamos mostraros. Es una pequeña parte, lógicamente, de la infinidad de respuestas, de preguntas y de inquietudes que suscita el tema de los círculos de Inglaterra. Hay que felicitarse en todo caso porque no han aparecido en esos círculos más que creo que en un par de ocasiones imágenes humanas, sino conceptos, fractales, ideas, fórmulas, dimensiones. No aparecen seres humanos, salvo el que hemos estado hablando del supuesto extraterrestre, y creo que hay un par de figuras más en los círculos que se han detectado. Incluso las que salen, las figuras, no se tiene seguridad de que sean realmente provocadas, digamos, por la tecnología superior. Quizás sea alguna falsificación. No hay imágenes de dioses, por tanto nos evitan el dichoso mensaje permanente de la era de Piscis, que era adorar al Mesías, adorar al enviado, adorar o crear una casta sacerdotal en torno a un dotado, etcétera, etcétera. Nos hablan de tecnología, nos exigen inteligencia, análisis, razonamiento. Por tanto, estamos en una nueva era. Con toda seguridad, el fenómeno de los círculos de Inglaterra marca un estilo nuevo que seguramente las generaciones posteriores a nosotros le darán un sentido. Tendrán seguro una vía de contacto directa con las estrellas. Muchas gracias.